Hola, mi nombre es Nereida Pérez. Voy a hacer la exposición acerca del ejercicio de la profesión del derecho, tomando en consideración que es imprescindible que el profesional cumpla con los siguientes requerimientos de ley para poder ejercer digamos, la carrera como abogado. En primer lugar, debe poseer el título de abogado emitido por la República Bolivariana de Venezuela. Una vez que haya obtenido este título, deberá inscribirse ante el Colegio de Abogados de la ciudad o localidad donde cursó estudios. Si el profesional en un momento determinado desea ejercer en un estado distinto, pues deberá acudir y notificar al Colegio de Abogados de esa localidad. Y finalmente deberá hacer la inscripción ante el Instituto de Prevención Social, llamado IMPREABOGADO. Es importante destacar una serie de elementos que van a conllevar a que una persona o un profesional del derecho, entre comillas, ejerza de manera ilegal la profesión de abogados. En primer lugar, serán aquellas personas inescrupulosas que hagan uso de insignias o pretendan, digamos, ejercer como abogado sin poseer ni siquiera el título de abogado. O se pueden dar los casos en que el profesional sí posee el título de abogado, pero no ha cumplido con la serie de requisitos nombrados anteriormente, por tanto está inhabilitado para ejercer. Otra de las razones sería que estén sancionados o inclusive suspendidos para el ejercicio de la profesión. Serán también tomados en consideración como ejercicio ilegal aquellas personas que encubran a quienes realicen actividades ilícitas, o bien aquellos que establezcan o representen, bien sea tenedores de deuda, o profesionales que violenten las disposiciones de la ley de abogados o de su reglamento. Y finalmente podrán ser también catalogados como personas que ejercen de manera ilegal la profesión de abogado aquellos que tengan un cargo público pero para el cual requieran poseer el título de abogados y no hayan cumplido con los requerimientos de ley. Ahora bien, es importante, digamos, destacar un punto que es el relacionado a la globalización, y si nosotros podemos relacionar globalización y abogado y entenderlo esto como un problema o no. Desde mi perspectiva, es fundamental el conocimiento de las leyes tanto a nivel nacional como a nivel internacional, ya que esto ayudará al abogado a ejercer labores en bufetes, inclusive aquellos que representan empresas transnacionales, y digamos que la globalización lo que les va a permitir es tratar en la medida de prepararse de la mejor manera, hacerse unos profesionales con una visión muchísimo más amplia de cuáles son las leyes que se están, digamos, manejando a nivel internacional, de modo que tengan el suficiente conocimiento para desarrollar actividades, digamos, dentro del país o fuera inclusive del país. Entonces, desde mi punto de vista, esto no representa ningún problema. Pudiera entenderse que el abogado posiblemente sea, digamos, que tenga muchísimo más competitividad o mucha más competencia, mejor dicho, porque digamos que hay profesionales en cualquier entorno que pudieran en un momento determinado ejercer los cargos para los cuales por no ver o no prepararse de una mejor manera pudieran tener problemas para ejercer actividades. Mas, sin embargo, desde el punto de vista académico o profesional, pienso que la globalización lo que ha venido es ayudar de manera muy exitosa, porque está empujando a que el profesional cada día mejore más, investigue, se prepare y tenga la perspectiva a nivel mundial, de modo que pueda confrontar lo que es la realidad social, pudiera ser desde el punto de vista de nuestro país, Venezuela, o inclusive hacer comparaciones con otros países. No debemos olvidar que los profesionales del derecho son aquellos que se van a encargar en un momento determinado a promulgar leyes. Entonces es sumamente importante que ellos estén preparados a nivel internacional, de modo que estas leyes que pretendan promulgar o elaborar dentro de la Asamblea Nacional sean las más óptimas y las que permitan en un momento determinado
resolver conflictos y no generarlos. Ahora bien, podríamos nosotros entender que el abogado pueda ejercer actividades de consultoría o de asesoría, digamos, en corporaciones inclusive, o desde el punto de vista de consultoría con personas naturales o empresas pequeñas. Pues efectivamente, hoy día se está dando esta figura donde hay bufetes encargados de prestar lo que es la consultoría o asesoría tanto a empresas, corporaciones o digamos personas naturales inclusive, de modo que lo que hacen es abordar el problema antes de llevarlo a un tribunal, es decir, puede asesorar antes de que se inicie el proceso o puede dar consultas de carácter preventivo a estas personas naturales o jurídicas. Ahora bien, no debe hacer uso de estas asesorías o de estas consultorías para captar nuevos clientes. Eso no está permitido por ley y lógicamente desde el punto de vista de la ética no es lo apropiado. Por tanto, la ley inclusive estipula que no deben hacer uso de esta figura para captar nuevos clientes, porque no se trata de eso, sino más bien de prestar un servicio que conlleve a, digamos, los mejores resultados para los posibles personas que requieran de este tipo de servicio. Ahora bien, como les indicaba anteriormente, existe la figura de abogados corporativos. ¿Quiénes son estos abogados corporativos? Son profesionales de la abogacía que prestan servicios de consultoría o asesoría en corporaciones, en empresas. No necesariamente tienen que ser empresas grandes, pudieran ser también empresas pequeñas o empresas medianas. Muchísimas en ocasiones se han dado casos que por ser empresas pequeñas posiblemente le es más recomendable valerse de la asesoría de estos profesionales antes de entablar un pleito en un tribunal y que posiblemente le va a resultar muchísimo más costoso. Digamos, desde el punto de vista corporativo es sumamente importante porque las empresas con un nivel, digamos, más amplio, más grande, con una capacidad económica mucho mayor, hacen uso de esta figura, inclusive tienen en sus propias empresas departamentos donde existen uno o dos o hasta más profesionales especialistas en varias áreas, de modo que le permitan tener la asesoría ahí mismo en casa. Estos son los casos de abogados que trabajan en el área tributaria o abogados digamos, en el campo laboral. Y es que en estos tiempos de tantos conflictos laborales, pues se hace indispensable contar con profesionales que sean capaces de asesorar o de brindar consultorías antes de que se vaya a ir a tribunales a presentar alguna querella. Ahora bien, importante destacar si estos profesionales que se desenvuelven dentro del campo de asesor o consultor tienen alguna responsabilidad legal. Pues efectivamente la tienen. Tanto la ley de abogados como el reglamento estipula, pero es que además abarca el Código Orgánico Tributario en su artículo 89, contempla que podría ser inhabilitado el profesional del derecho que apoye, auxilie, ayude o colabore con la comisión del delito de defraudación tributaria a la nación. Les agradezco muchísimo la atención y gracias.